Bueno, parte de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric fue justamente avanzar hacia la reducción de la jornada laboral, situación que ya comenzamos a ver que va a ser un trabajo paulatino hasta 2028. Justamente para resolver algunas dudas en torno a la implementación de esta ley, estamos con Antonio López Jara, quien es abogado laboral del Estudio Jurídico Litigios del Biobío. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, comentar un poquito para que la gente ya vaya conociendo algunos de los temas en particulares. ¿Cómo ha sido también este tema de la ley y cómo se implementa dentro de la normativa legal que existe actualmente en nuestro país? Sí, bueno, la ley fue dictada el año pasado, el 26 de abril del año pasado, y estuvo con una vacancia legal, es decir, un año de plazo para que las empresas pudieran ir haciendo las adecuaciones pertinentes para efectos de que el viernes pasado ya pueden estar todos en cumplimiento de la normativa. Como bien se señalaba en la nota, este año tuvimos la reducción en 1 hora a 44 horas, luego en 2 años más vamos a tener una reducción en 2 horas más, vamos a quedar en 42, para finalmente en el 2028 quedar con las 40 horas y ya estar plenamente vigente la ley. ¿Cuáles son las normativas, los márgenes legales que existían anteriormente de la implementación de la ley y en qué varía a lo que tenemos ahora? Bueno, primeramente, en cuanto a la jornada de trabajo, se disminuye en 1 hora. Luego también puede ser la distribución de esta jornada de trabajo, que antes la ley lo limitaba entre 5 o 6 días por semana, ahora podría ser incluso en 4 días, ¿ya? Esa parte de la normativa va a estar plenamente vigente cuando lleguemos a las 40 horas, porque por un tema matemático no nos podrían dar los números atendiendo la limitación de jornada diaria, que son 10 horas máximas de trabajo. ¿Qué otras novedades trae esta ley? Es la limitación al artículo 22. Muchos trabajadores conocerán este tipo de jornada de trabajo en las cuales estaban excluidos de la limitación de jornada, ¿ya? Antes existían muchos casos y prácticamente muchos trabajadores estaban dentro de aquellos y no existía una real fiscalización porque se podían encajar de repente esto. Ahora se limita solamente a 2 casos. El primer caso es para los gerentes, para los administradores y para apoderados con facultad de representación, es decir, para los mandos altos de la empresa, ¿ya? De repente en una empresa más pequeña podría caer incluso en los administradores o jefaturas medianas, pero en la empresa grande solamente aquellos. Y aquellos trabajadores que por la naturaleza de sus funciones no tuvieran fiscalización inmediata. Este segundo punto tiene otras repercusiones que también es una novedad de la ley. En dicho sentido, antes, estos trabajadores sin limitación de jornada no tenían que marcar, pero ahora la ley lo que quiere es que todos los trabajadores estemos sujetos a un control de jornada y al respecto ha señalado que ahora se pueden empezar a utilizar medios tecnológicos para aquello. ¿Quién tiene la obligación de poder determinar cuáles son estos medios tecnológicos para el control de jornada? Va a ser la dirección del trabajo, quien va a tener que sacar un dictamen, establecer los criterios que se requieren para este nuevo sistema de control de jornada. Y también las empresas que se quieran adecuar a ellos deben también estar dentro de los medios tecnológicos que la misma Dirección del Trabajo haya establecido. ¿Y cómo estas modificaciones también se traducen en el apoyo al trabajador en relación porque lo veíamos ahí en las palabras de Sandra Quintana, Seremi del Trabajo? El espíritu de la ley es promover la conversación, el diálogo, el común acuerdo entre empleador y empleado. Sí. Sabemos que pueda ocurrir algún caso en el que esto no ocurra. Hemos conocido, por ejemplo, el tema también que señaló la misma Seremi, el tema de los 12 minutos de la colación. Sí. ¿Cómo también se puede realizar las denuncias? ¿Cómo también se le puede apoyar al trabajador para conocer justamente cuáles son los márgenes en los que sí puede actuar la empresa y en los que ya se está incumpliendo el espíritu de la ley, que fue lo que señaló la Seremi? Bien, como bien se dice, esta reducción de jornada en primer lugar podrá ser de común acuerdo entre el trabajador y su empleador. Si aquel trabajador está afiliado a una organización sindical, será la organización sindical la que llegará a este acuerdo con el empleador. Y en caso de que no se llegue a acuerdo ni con el trabajador y que no exista organización sindical, es la ley la que resuelve el problema, señalando que la jornada se deberá reducir siempre al término de la jornada de forma proporcional. Y ahí es donde viene el juego de las interpretaciones, porque la interpretación que nos está dando ahora la Dirección del Trabajo es que si la jornada laboral semanal se distribuyera en 5 días, se debería rebajar en 1 hora al término de uno de esos días de la jornada. Por ejemplo, un día viernes, un día jueves, al final de la jornada se reduce esta hora. Si se distribuyera en 6 días, nos dice la Dirección del Trabajo que en un día se reduciría en 50 minutos y en un otro día 10 minutos. ¿Ya? Ahora,
¿Cuál es el problema que nace? Es que la norma ocupa el término proporcional. Entonces, por eso nacen estas interpretaciones en cuanto a los 12 minutos que se pueden estar reduciendo en cada uno de los días de la semana. ¿Ya? En el caso de los trabajadores que pensar en que pueden estarse incumpliendo la norma, ¿a dónde tienen que acudir? A la Dirección del Trabajo. Ellos son los encargados de fiscalizar este asunto y, como bien decía la nota, van a estar haciendo fiscalizaciones aleatorias. También los mismos empleadores, si se trata de una empresa, una pequeña empresa o una microempresa, también se pueden sujetar a fiscalizaciones voluntarias, donde va a ser la Dirección del Trabajo quien los va a apoyar para poder adecuar, digamos, el tema de la jornada laboral respecto a las 44 horas. Y el tercer punto sería la fiscalización que solicita el trabajador para que vaya a la Dirección del Trabajo a poder ver que se esté cumpliendo la normativa. ¿Y qué es lo que ocurre con aquellas personas que trabajan con boleta de honorario, o con contrato a plazo fijo? Las personas sujetas a contrato a plazo fijo le rige plenamente. Ellos están regidos por el Código del Trabajo y esta normativa le aplica a todas las personas que estén regidas por el Código del Trabajo. Luego, los que estén con contrato honorario, lamentablemente no les empieza esta norma, no obliga al prestador de servicio a reducir la jornada, porque ellos, primeramente, los que tienen contrato honorario, no deberían tener jornada de trabajo. Es un contrato de prestación de servicios civiles, en donde ambas partes son iguales dentro de esto y ninguna de las partes podría establecerle un horario de trabajo para la prestación de su servicio. Vale, o sea, hay una igualdad ante la ley en cuanto a los honorarios. Claro, al honorario. O sea, sí, estamos prestando un servicio y ahí la persona que debería definir su horario laboral de alguna forma. Para poder él determinar eso, pero siempre están estos casos donde las personas honorarios eventualmente tienen un contrato de trabajo escondido detrás, pero eso ya es un tema que se tiene que judicializar y para efectos de que un juez del trabajo pueda establecer que existe una relación laboral entre las partes. Pero en principio, no, a ellos no les obliga esta norma. Al principio estábamos conversando el tema de lo que ha sido el paso ya a las 40 horas, 42 horas, 40 horas, esto obviamente va a ser paulatino, va a ocurrir en un futuro, entonces para ir también en aquel camino. Se habló de la reducción de un día también, del paso de estos 5 a 6 días de trabajo, ahora van a poder hacer 4, depende de la conversación de aquello. ¿Cómo también se ha ido modificando desde lo legal para poder acomodarse a este nuevo proyecto, a esta nueva normativa legal que entra en vigencia acá en nuestro país? Bueno, va a ser gradual, eso establece la ley primeramente. Ahora, siempre puede ser que una empresa se empiece a sujetar a la ley de 40 horas, o sea, es decir, reducir la jornada a las 40 horas y ver la distribución dentro de esos 4 días para efectos de la prestación de su servicio. Cada trabajador en ese caso estaría prestando servicio por 10 horas diarias y tendría un día extra libre. Y esto es totalmente una novedad porque lo que establecía antes el legislador era que la jornada laboral se tenía que distribuir entre 5 o 6 días. Y bueno, esta ley, como te comentaba antes, va a entrar en plena vigencia, digamos, en el 2028. Ahí ya toda esta normativa se va a pasar a aplicar. Y esta norma de la reducción de la distribución de jornada a 4 días ya va a tener mucho más sentido en cuanto al tiempo de trabajo atendido a los márgenes legales. Y eso bueno, se comenzó ya a trabajar desde hace mucho tiempo atrás. Fue el 26 de abril del año pasado cuando ya se anunció de que en un año más iba a ocurrir las 44. ¿Y cómo ha estado también el tema en torno al diálogo? Volver a aquello, volver a retomar aquello. ¿Cómo se ha ido avanzando desde incluso el desconocimiento de la gente misma de algunos detalles de los contratos o de los detalles de la normativa legal que existe y que rige obviamente en el Código del Trabajo? ¿Cómo ha ido aquello también en torno a este proceso de información también que está teniendo la gente de lo que significa obviamente conversar con el empleador, conocer que quizás las horas máximas son 10, que no se puede pasar de las 10 horas, que no se puede trabajar 7 días consecutivos sin tener un día de descanso? ¿Cómo ha ido también aquello en torno a la visibilización de la normativa legal, pero también en la ciudadanía en general? Bueno, esta ley que ya comenzó a entrar en vigencia ha tenido bastante repercusión en lo público. Ha existido mucha discusión puntualmente respecto a este tema de los 12 minutos y así la gente a través de los medios de comunicación se ha ido dando cuenta de estas temáticas. Ahora, también las empresas que nosotros también asesoramos, nosotros asesoramos tanto a empresas como a trabajadores, también lo han ido adecuando. Por ejemplo, lo que se ha dado en 2 o 3 empresas que nosotros asesoramos es que la adecuación de jornada, esta hora que se resta, se la van a otorgar los días viernes, bajando 1 hora, digamos, y pudiendo salir 1 hora más temprano respecto de aquello.
Y dentro de la misma ley parte la base de la consensualidad, es decir, del acuerdo de voluntades entre el trabajador y el empleador para que se puedan poner de acuerdo en cuanto a cómo van a hacer la reducción de esta hora dentro de su jornada semanal. Y ahí, ya volviendo también al tema de lo que es la casa de todos, la Constitución, ¿cómo también ha tenido que ir adaptándose con el paso de los años, conociendo estas nuevas realidades hoy en día, con la gente que nosotros salimos a la calle, lo vimos en la nota también? Aprovecha esta oportunidad, esta hora menos, y lo señala para poder estar con la familia, algo que se había exigido hace mucho tiempo atrás también, obviamente considerando varios factores ahí, como por ejemplo el tiempo de traslado, sí, etcétera, pero como también la Constitución misma, lo que nos rige a nosotros, nuestra carretera que nos marca las normas, también se ha ido adaptando a las realidades que hoy en día va exigiendo la ciudadanía y obviamente adaptándose también a lo que se busca desde el mundo político. Sí, no, bueno, partir diciendo que la Constitución, esta norma es totalmente constitucional. Ya esa discusión está más que zanjada en su momento. Ni siquiera tuvo que llegar a Tribunal Constitucional para que vamos a poder revisarla. Y esta norma conversa dentro de los derechos fundamentales que están consagrados en el artículo 19 de nuestra Constitución política. Primeramente, y por obviedad, la integridad física y psíquica, poder descansar un tiempo, una hora más y tener una hora más para poder hacer la actividad cotidiana, estar con la familia, poder descansar, siempre conversa con esa norma. También siempre recordar que los derechos fundamentales están, aparte de reconocidos en nuestra Constitución, tienen también una bajada legal, digamos, en el Código del Trabajo, dentro del artículo 5 del Código del Trabajo, que establece la limitación siempre al empleador de poder vulnerar estos derechos fundamentales. Pero ambas normas conversan plenamente, no ha existido, digamos, una contravención a la Constitución en razón de esta norma, inclusive teniendo en cuenta las facultades que pudiera tener el empleador para la dirección de su empresa. Entonces, pero conversan bien. Antonio, muchísimas gracias por estar junto a nosotros, por resolver algunas dudas en torno a esta nueva ley que ya comenzó a entrar en vigencia hace poquito. Bueno, había entrado hace un tiempo atrás, pero este año de adaptación, y ahora ya plenamente tenemos desde el 26 de abril pasado hasta adelante, al menos hasta 2026, vamos a estar con esta hora menos de trabajo, y ahí obviamente el llamado es a la conversación, al diálogo y al común acuerdo. Muchas gracias por la invitación.